Hola, buen día a todos. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Mauricio Salcido y soy administrador de Contador MX. Un favor, antes de iniciar con la presentación, me pueden apoyar levantando la manita a ver si están escuchando de forma correcta. Eh, bueno, si están escuchando en su dispositivo de forma correcta y viendo en pantalla las diapositivas del presentador, por favor. Perfecto, muchas gracias. Excelente, al parecer todos escuchan de forma correcta. Bueno, ahora sí les doy la bienvenida a esta plática, a este webinar de aproximadamente una hora que va a tocar el tema de los activos biológicos, actividades agropecuarias, específicamente de la NIF E1. Este va a ser el tema del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, está la sección en el programa GoToWebinar. Ahí pueden ir dejando su consulta durante la presentación. Esta presentación va a correr a cargo del licenciado contador público Carlos Adrián González Moreno. Él es contador público egresado de la Universidad del Valle de Atemajac, con maestría en Contraloría en la Universidad Panamericana. Él es especialista en reingeniería de procesos y finanzas con amplia experiencia en empresas transnacionales. También participa como presentador el licenciado Héctor Galicia Méndez. Él es contador público egresado de la Universidad del Valle de Atemajac. Cuenta con más de 14 años de experiencia como auditor externo, asesor fiscal y contralor financiero en empresas transnacionales, en giros de manufactura, comercialización, desarrollo de software, hotelería, entre otros. También es socio fundador de la firma de asesoría integral Tax ID, donde se tienen clientes extranjeros y nacionales de diferentes tipos de industrias. Vamos a conectarnos con ellos para que inicie su presentación. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la introducción. Bueno, pues el día de hoy les vamos a platicar sobre las actividades agropecuarias. Hay una NIF, que es la E1, que nos regula la manera de hacer los registros contables y cómo se debe de evaluar los activos biológicos que tienen estas industrias. En los meses pasados hemos estado dando cursos sobre todos los beneficios fiscales y la manera del tratamiento del régimen de agapes, y de ahí vimos que hay una necesidad de información. Nos preguntan mucho, pues, ¿cuál es la diferencia entre este tratamiento fiscal y el financiero que se le debe de dar en específico a las actividades agropecuarias? Es por eso que nace la idea de presentar este webinar para tratar de disipar estas dudas. Como muchos de los presentes sabemos, pues la contabilidad, bueno, la situación fiscal y la contabilidad financiera, pues son dos cosas que van junto y separado. De la información financiera vamos a obtener los datos necesarios para hacer los cálculos de los impuestos. Sin embargo, en este régimen hay una particularidad en la situación fiscal, que es en base a flujo. ¿Qué es esto? Pues lo cobrado y lo erogado efectivamente vamos a acumular y deducir, lo que lleva a muchas empresas a llevar una contabilidad en función a flujo, lo cual no es correcto. No se debe de hacer de esta manera, a pesar de que las leyes nos digan que de esta manera vamos a acumular. ¿Qué NIF nos abarca esto? Pues la NIF A2 tiene un postulado básico que nos habla sobre la devengación contable. No es necesariamente la realización de la operación en el momento que la cobramos o la pagamos, sino cuando surge una obligación. Entonces, vamos a irnos adentrando un poquito en el tema. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver las actividades en el alcance de la NIF 1, que es muy parecido a lo que nos marca la ley en los agapes. Activos biológicos productores de activos biológicos. Aquí nos vamos a adentrar un poco a qué es un activo biológico, que es la manera en la que la NIF va a marcar la pauta. Similitudes de un activo biológico con las de propiedad de planta y equipo. La NIF hace una referencia entre la similitud en lo que hay de lo que podría ser una planta que produce activos biológicos y lo que es una maquinaria en cualquier actividad de manufactura, y por lo tanto la tendremos que depreciar, ¿no? La tenemos que evaluar y depreciar. Vamos a hablar sobre la asociación de costos-ingresos de las plantas productoras, de su depreciación, y vamos a analizar lo que consideramos que son las principales diferencias financieras y fiscales de la actividad agropecuaria. Y por último vamos a tener conclusiones y recomendaciones. Bueno, ¿qué actividades están en el alcance de la NIF 1? Y con mucho gusto nos pueden ir haciendo sus preguntas
y las vamos contestando. No se queden con nada. De igual manera les vamos a compartir nuestros datos. Pero, ¿qué actividades están al alcance de la NIF E1? Para efectos de la NIF E1, las actividades agropecuarias abarcan la agricultura, ganadería, silvicultura, piscicultura, apicultura, horticultura, floricultura y otras actividades similares. Como pueden ver, pues esto tiene bastantes similitudes con lo que nos marca el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, a lo mejor hasta aquí no hemos tenido tantas diferencias, sin embargo, las vamos a ir identificando conforme vayamos avanzando en el curso. Entonces, aquí es muy importante, estamos en el alcance pues, de qué actividades les va a abarcar, que básicamente son las actividades del sector primario. Vamos a ver los ejemplos que nos da la NIF E1 para poder entender un poquito más. ¿Qué es un activo biológico? Son plantas, vegetales, arbustos, viñedos, árboles frutales, árboles de una plantación, forestal, ganado, vacuno. ¿Cuáles de los principales ejemplos que tenemos nosotros aquí en la región? Nosotros estamos transmitiendo desde Guadalajara. Pues en la región tenemos el aguacate, ¿no? Que se da en algunas partes de Jalisco y sobre todo en Michoacán, en algunas ciudades que es Uruapan, ¿no? Entonces los árboles frutales, el aguacate es uno de los principales, activos biológicos que vamos a tener. ¿Qué es un producto agropecuario? Pues es lo que viene de ese activo biológico. Pueden ser pescados, camarones, trigo, maíz, algodón, caña de azúcar, vegetales, tomates, etcétera. Y productos de un proceso posterior a la cosecha, pues nos vamos a tener la harina, la masa, hilo de telas, azúcar, alcohol, vegetales, té, vino, etcétera. Todos estos los pueden consultar en la NIF. Ahí viene un cuadro, de ahí es un extracto de esto, ahí viene un cuadro de qué es cada uno de estos. Entonces, ya tenemos que los activos biológicos, aquí nos vamos a detener, lo vamos a repasar, pues básicamente son plantas, vegetales, árboles frutales, animales, por ejemplo, los puercos, las ovejas, que a su vez pueden ser activos biológicos productores de activos biológicos. En sí, ¿qué es un activo biológico productor? Son plantas productoras que producen frutos, como por ejemplo el manzano que produce manzana o el árbol de aguacate que produce aguacate. Los activos biológicos productores suelen tener un proceso de crecimiento que puede variar. Por ejemplo, una planta de aguacate puede tomar hasta 4 años en dar frutos. Entonces, este árbol es un activo biológico. No es un gasto, sino nos va a generar un beneficio en un futuro y empieza a cumplir con lo que nos marca la NIF C6 de propiedad, planta y equipo, que los activos deben de producir beneficios en un futuro, deben de fluir beneficios hacia la empresa, hacia la entidad económica, que es lo mismo que está sucediendo. Esta planta, este árbol, por ejemplo, el aguacate, que probablemente dure 20 años dando frutos, pues es un activo fijo que en específica pues es un activo biológico que nos va a producir activos biológicos, que en este caso va a ser el fruto. No sé, espero que les esté dejando claro. Vamos a ver si hay algunas preguntas. ¿Por qué se consideran estos activos biológicos? Se equiparan al activo fijo si un animal puede morir dentro de un periodo de 1 año. Muy buena pregunta, Alfredo. Para esto, ¿por qué? Vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a ver la siguiente lámina. ¿Por qué se compara con un activo fijo? Porque tiene una vida útil definida. Independientemente de que si muere el animal o no dentro de un periodo de 1 año, la vida útil definida, por ejemplo, a lo mejor de una vaca puede ser de 10 años produciendo leche. Entonces, va a tardar 3 años en que nace el becerro, se convierte en vaca y empieza a producir leche. Entonces, estos 3 años que tenemos de costos se los vamos a inyectar como si fuera un activo. Posteriormente, en el momento que empieza a producir leche, a lo mejor va a durar nada más 10 años produciendo leche. Estos 10 años lo vamos a ir depreciando. Es por eso la similitud de un activo. Si el animal enferma, si el animal muere o su producción mengúa, o sea, lo que quiere decir que vaya a la baja, vamos a tener que aplicarle un castigo en su valor como nos lo marca la NIF también de activos fijos. Oye, tu maquinaria ya no es tan útil, ya vale menos porque hay nuevos cambios tecnológicos, pues lo mismo pasa con un animal, ¿no? El animal enferma, su producción va a disminuir, pues el valor del animal va a disminuir. Más adelante vamos a ver una
una tabla comparativa que hace específicamente la comparación entre un activo fijo y un activo biológico. Similitudes de un activo biológico y la propiedad planta y equipo. Derivado que los activos biológicos pueden requerir varios años para estar en capacidad de producir y que habiendo alcanzado una etapa de su vida productiva tiene un límite, se tiene la necesidad de valuar este activo hasta que alcanza su vida productiva y depreciarlos conforme a la vida útil estimada. Por lo que el CINIF concluyó que existe una similitud entre un activo productivo industrial y un activo biológico. Espero que esto responda un poquito más tu pregunta. Entonces, los dos tienen una vida de producción alcanzada y van a tardar en empezar a producir. A lo mejor una máquina, el proceso, vamos a llevar un proceso en que traemos la máquina al país, la instalamos, la calibramos, se configura y empieza a producir. Sin embargo, todos estos gastos, como sabemos, los vamos a capitalizar dentro del valor del activo. Lo mismo sucede que a lo mejor en esta lámina que les presentamos unos cerdos, va a tardar en que este cerdito llegue a su vida productiva y todo ese tiempo van a ser los costos de transformación, desde que nace hasta que empieza a producir. Los activos biológicos productores deben evaluarse a su costo de transformación y no deben de ser revaluados. Entonces, ¿qué es el costo de transformación? Son todos los costos en los que estamos incurriendo. Aquí vamos a hacer las preguntas comparativas para entender por qué las similitudes entre un activo biológico y la propiedad planta y equipo. ¿Tienen una vida útil el activo biológico? Pues la respuesta es sí. La producción de un activo biológico mengua con el tiempo. La propiedad de planta y equipo, sí. La capacidad de producción de un activo fijo también es limitada. Una máquina no nos va a durar para siempre. Lo mismo es con un activo biológico. Como bien nos mencionaba uno de los participantes, pues tampoco va a vivir para siempre. ¿Pueden tener un valor remanente? Sí, por ejemplo, una vez que un animal productor deja de producir, tiene un valor por su carne. En el caso de la propiedad de planta y equipo, una máquina obsoleta puede tener un valor por su peso en metales. A lo mejor ya de plano está totalmente obsoleta la máquina, ya hay tecnologías mucho más avanzadas, sin embargo, tiene un valor en peso esta máquina. ¿Pueden tener una pérdida por deterioro en su valor? Sí, por ejemplo, pueden tener una vida útil menor a la estimada, como era el caso que nos mencionaban, pues, pueden enfermar, simplemente el animal no produce como se estimó, entonces hay que castigar el valor del animal. Sí, por ejemplo, la maquinaria puede quedar obsoleta por cambios tecnológicos. Entonces, aquí es el punto donde el CINIF dice, oye, necesitamos equiparar estas plantas productoras de activos biológicos con un activo fijo. ¿Y qué es lo que pasa con el activo fijo? Pues el activo fijo, su producción va decayendo con el paso del tiempo, hay nuevas tecnologías y mientras más lo utilicemos, pues menos vale, por lo que tenemos que depreciarla. Vamos viendo, nos preguntan del material de la grabación, se les va a compartir. Dice Alfredo Gutiérrez, ¿por qué se consideran estos activos biológicos? Se equipara, perdón, ya lo habíamos leído. En el caso de los pollos, cuya producción es menor a un año, ¿se puede considerar como un activo circulante? Pues desde el momento, definitivamente son activos biológicos. O sea, si ese pollo, en el momento que ya lo vas a vender, sí es un activo circulante y forma parte del inventario. Sin embargo, si este pollo va a tener un proceso de crecimiento, como tú lo dices, de un año y luego va a producir algún activo biológico, llámese que vaya a producir huevo, pues se van a capitalizar todos los gastos que tenemos durante ese año y si la vida útil es de un año, pues nos lo vamos a llevar esa depreciación a un año, no en el momento de la erogación del gasto. Es esta la similitud que debemos de encontrar y definir, oye, ¿cuál es la vida útil de este activo biológico? ¿Cuál es el punto? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuál es su valor remanente? Dice Griselda Flores, si me dedico a la producción de fresa y cada año compro la planta, realizo la cosecha en el mismo año, tiro la planta, ¿lo debo de considerar activo o costo? Debemos de considerarlo como un activo, definitivamente, porque no lo tenemos que reconocer en el costo hasta en el momento que realicemos la venta. Es por eso que lo debemos de considerar como un activo en proceso y que forma parte, se le van inyectando los costos y en el momento que realizamos la venta ya tenemos un valor de un inventario, que en este caso sería la fresa empacada, ya
con los pañales que lleva, con la cajita, con el empaque, y ya lo podríamos enviar al costo en el momento que lo vendamos, porque ya fuimos capitalizando los gastos. ¿Qué condiciones nos marcan para que podamos tener el reconocimiento de un activo biológico? Pues la NIF nos menciona, controla el activo como resultado de eventos pasados, por ejemplo, la posesión legal de un terreno. Si yo tengo la posesión legal del terreno, pues el activo biológico que está sembrado o que está en él, pues yo lo controlo, ¿no? Es probable que fluirán a la entidad beneficios económicos futuros, que es lo mismo que nos marca la NIF C6 de propiedad, planta y equipo. Para reconocer un activo fijo, se debe determinar que van a fluir beneficios económicos en un futuro, y el costo de adquisición o valor razonable pueden determinarse. Que el costo de adquisición, pues en estos casos debemos de tener bien identificado todo lo que estamos gastando en este activo. ¿Qué incluye el costo de adquisición? Para dejarlo un poco más claro, por ejemplo, en el caso de los activos biológicos que son plantas, por ejemplo, un árbol de aguacate, pues le vamos a dar nutrientes, le vamos a dar pesticidas, lo vamos a tener que regar porque vamos a utilizar agua, otros insumos relacionados, depreciaciones de propiedad, planta y equipo, tractores y cualquier otro activo que esté involucrado directamente en la siembra, en el proceso de mantenimiento, cuidado. Y si adquirimos créditos específicamente para la siembra y el cuidado y la cosecha, etcétera, de estos activos biológicos, pues podríamos capitalizarlos. Bueno, no podríamos, deberíamos de estar capitalizando los intereses e enviarlos a resultados vía depreciación. Aquí tenemos una pregunta muy específica que nos han hecho. Oye, ¿qué pasa si se opera bajo una comunidad agraria? Necesitamos hacernos las preguntas que vimos, ¿no? ¿En qué momento nos da la NIF la oportunidad de capitalizarlo? Pues tendríamos que preguntarnos, ¿controlamos el activo como resultado de eventos pasados? ¿Tenemos la posición legal del terreno donde se encuentra la planta de esta entidad? ¿Van a fluir beneficios económicos hacia la entidad? ¿El costo de adquisición se puede determinar? Y si la respuesta es sí, pues definitivamente podemos reconocer un activo biológico. ¿Para qué no aplica esta NIF? No aplica para los terrenos en los que se desarrolla la actividad agropecuaria, construcciones ni maquinaria de equipo. Activos intangibles relacionados con la actividad agropecuaria, pues ¿qué ejemplos pudiera haber de activos intangibles? Probablemente algún desarrollo para el control de las cosechas, algún desarrollo para estar midiendo los nutrientes de la planta, pues esos activos intangibles que no podemos tocar no van a ser parte de esta NIF. Arrendamientos relacionados con la actividad agropecuaria tampoco van a incluirse como parte del alcance de la NIF 1, y actividades de pesca en mar abierto o cosecha de frutos silvestres o similares. Vamos a ver las plantas productoras. ¿En qué momento vamos a estar acumulando los costos para la evaluación del activo biológico? Desde que preparamos el terreno hasta el momento que empiezan a producir los activos biológicos. En ese momento que empiezan a producir, que ya hay una cosecha, se cesa la acumulación de los costos. Ya no vamos a seguir acumulando los costos. Vamos a ver un pequeño ejemplo ya con números más adelante, pero preparamos el terreno, todo lo que está involucrado en la preparación del terreno, hasta en el momento que se da la cosecha de esos activos, vamos a cesar de acumular dichos costos. En el caso de los animales productores, pues desde su nacimiento hasta su crecimiento, hasta que alcancen la capacidad de ser productores, o sea, que ya puedan iniciar a producir los productos agropecuarios para los cuales han sido criados. Cuando su producción mengúa, o sea, que quiere decir que disminuya y son dispuestos a venderse como carne, deben evaluarse de acuerdo con la NIF B11, disposición de activos de larga duración y operaciones discontinuas, ¿no? Que al final de cuentas, pues pueden tener un valor remanente. Fernando Cisneros nos pregunta, ¿la investigación y desarrollo sería una inversión o sería un intangible por sus resultados? En este caso, efectivamente, la investigación y el desarrollo no están en el alcance de esta NIF.
La depreciación, como lo que hemos visto, pues son activos y al ser activos los vamos a depreciar. Los activos biológicos tienen una vida útil de un cierto número de años y su costo de adquisición debe depreciarse en ese número de ciclo años a partir de la primera producción, considerando su valor de desecho de realización de haberlo. Entonces, repasando un poquito, ¿qué es el costo de adquisición? Pues son todos los costos desde la preparación del terreno hasta la primera cosecha o desde el nacimiento del animal hasta su primera producción. Todo ese periodo de tiempo vamos a estar acumulando los costos en una cuenta que se llama activos biológicos en proceso. Todavía activos biológicos productores en proceso. Todavía no los vamos a depreciar. ¿En qué momento los vamos a depreciar? Una vez que se realiza la primera producción. Entonces, los primeros años, por ejemplo, el ejemplo que hemos estado viendo de un árbol de aguacate, probablemente va a tardar 3, 4 años en dar los primeros frutos. Esos 3, 4 años van a ser el costo de adquisición, el costo de transformación de dicho activo. Se debe evaluar la posible aplicación de deterioro aplicable a los activos de larga duración. ¿Qué es lo que pasa? Pues puede entrar alguna plaga, su producción puede ser mucho menor de la esperada. Entonces, sí podríamos aplicar un castigo disminuyendo el valor del activo. En todo contrario, no, la NIF no nos permite reevaluar dicho activo, que digamos, oye, pues este activo ya vale, ya tiene un precio de mercado diferente, entonces lo voy a reevaluar, que esta es una de las principales diferencias que tenemos con las normas internacionales que conocemos como IFRS. Aquí nos pregunta Gustavo Salazar, ¿cuál sería el costo de la venta de una cría de ganado? Pues desde que nace hasta que está disponible para su venta, estaríamos acumulando los costos. En el momento que lo vendemos, deja de ser un inventario y pasa a ser un costo de venta. Si este ganado, por ejemplo, es una vaca que va a producir leche, vamos a acumular todos los costos desde que nace hasta que empieza a producir como parte del activo, y si estimamos que esta vaca nos debe de producir 10 años leche, la vamos a depreciar el 10% de manera anual, para que al final del momento quede con un valor en libro cero o con un valor remanente que tendríamos que estimar por su valor en 10 años de carne, que es lo que vamos a recuperar. Cuando su producción mengua y están dispuestos a venderse, como por ejemplo la carne, deben de evaluarse de acuerdo con lo establecido en la NEIF B11, disposiciones de activos de larga duración, o sea, que vamos a tener un valor remanente. David Rosales nos pregunta, cuando se arranquen los frutos o el nacimiento de un animal, ¿se manda al inventario? Pues regresamos a lo mismo, ¿no? En el caso de los frutos, sí, en el momento que ya hay una cosecha, ya es un inventario y ya nos tenemos que ir a la NIF C4 de inventarios para ver qué tratamiento darle. Ya no va a ser parte de la NIF E1. Entonces, evaluamos ese árbol que nos dio los frutos y en el momento que ya los arrancamos o los cosechamos, pues ya va a ser el inventario. ¿Cómo vamos a saber el valor de ese inventario? Pues una vez que cesamos la acumulación de costos de la evaluación del activo fijo, del activo biológico, todos los costos en los que sigamos incurriendo van a ser parte de un inventario en proceso que va a ser el valor de esa cosecha. Cuando por consecuencia de lluvias, huracanes, se pierde la siembra, ¿cuál es su tratamiento? Pues si se pierde totalmente el activo biológico, pues lo tendremos que estar dando de baja porque ya no va a tener ningún valor, ¿no? Si se pierde la cosecha, pues el inventario también lo tendremos que estar, el inventario en proceso que teníamos, también lo vamos a tener que dar de baja con un efecto al costo. Nos preguntan mucho del material. Sí, el material se les va a compartir. Para ver un caso más práctico, vamos a tomar de nuevo el aguacate para que a ver si de esta manera nos puede quedar un poquito más claro. Aquí damos la referencia de la NIF en que nos habla lo que estamos proponiendo y el párrafo, si lo quieren localizar ustedes y verificarlo o meterse un poquito más, aquí con gusto les estamos dejando el párrafo en el que lo pueden localizar de manera rápida.
¿Qué es lo que pasa? En la preparación del suelo, vamos a ver otra vez el ejemplo del aguacate. Hay una aplicación de herbicidas, hay un areo y un rastreo. Entonces le estamos poniendo costos. Estos números son totalmente inventados. Hay una elaboración de hoyos y por último hay una elaboración de marcaje. Entonces podemos separar como una primera parte la preparación del suelo. Esta preparación del suelo estamos estimando que nos costó 435,000 pesos el primer año. También nos marca la E1 que nos tenemos que referir a la NIF C18 en caso de que haya obligaciones de retiro de la planta de este terreno. ¿Qué es esto? A lo mejor el terreno que estamos arrendando, donde estamos sembrando, tenemos la obligación de dejarlo tal cual lo adquirimos. O sea que no debemos de remover las plantas ya después de 20 años de su producción. Entonces, estamos estimando que esto va a tener un costo, dejarlo como estaba, o hay una garantía por reparación ambiental. Entonces, necesitamos reconocer un pasivo de 100,000 pesos. Esto lo pueden verificar en la NIF C18 en el párrafo 42.2. Y ya empieza lo que viene siendo la transformación del activo biológico. Pero todos estos gastos van sumando en su capitalización. Los que vimos tanto de preparación del suelo como el de las obligaciones de las plantas de retiro ya van sumando. Entonces, vamos a este árbol, esta serie de árboles va a tomar un periodo de 3 años, que está el costo del año 1, costo del año 2 y costo del año 3. Si todos los plantamos, estamos asumiendo que todos se plantaron el año 1, por eso nada más tenemos preparación del suelo el año 1. Pero ¿qué pasa? Pues hay una plantación de las semillas, hay un riego, una aplicación de fertilizantes, se deben de estar podando los árboles de manera frecuente, hay una mano de obra que está incurriendo en toda esta situación. Entonces tenemos un costo total del activo biológico. Al final, el total del costo nos da 435,000 pesos de la preparación del suelo. La obligación que tenemos de retiro de reparación por daños ambientales es de 100,000 y todo lo que le fuimos inyectando durante los 3 años, ya sea en la plantación, en las podas, mano de obra, nos lleva a 6,620,000. Sumando esto, ya podemos definir que nuestro costo total del activo biológico es de 7,155,250 pesos, lo que estamos estimando que estos árboles lo van a producir frutos 20 años, por lo que lo vamos a depreciar al 5% de manera anual, que nos equivale a 357,000 pesos de manera anual. Una vez que ya se termina el periodo de los 3 años, empieza a producir, pues ya el producto, todo lo que lo que continuamos regando, la mano de obra de la cosecha, seguir podando, todos los fertilizantes, etcétera, ya no van a formar parte de ese activo biológico. Ese ya se queda como lo determinamos. Ahora ya van a formar parte del inventario en proceso. Una vez que ya lo tenemos totalmente cosechado, cancelamos el inventario en proceso y se vuelve un inventario ya empaquetado, etcétera, y nos vamos a regir por los métodos de evaluación, etcétera, que nos marque la NIF C4 de activos biológicos. Dice Ramón Cerrato, ¿cómo comprobar el costo por los conceptos que no se pueden obtener comprobante? Bueno, esto ya es algo un poquito más fiscal, sin embargo la ley del ISR te marca un estímulo, creo que son 800,000 pesos anuales los que no debes que te da el beneficio de no tener comprobantes fiscales. Pero, sin embargo, si lo vemos del lado financiero, tengamos o no tengamos comprobantes fiscales, pues va a formar parte de la evaluación del activo biológico en caso de que se haya hecho en el periodo de crecimiento, o va a formar parte del valor del inventario, ¿no? Independientemente de que tengamos o no tengamos comprobantes fiscales, o apliquemos o no apliquemos estímulos fiscales. ¿Qué más nos pregunta? La determinación de la vida útil del activo biológico es completamente intrínseco, o existe algo que determine esto. Ahora sí que es el juicio de la gerencia, ¿no? Lo que nos va a ayudar a determinar la experiencia
y de los profesionales. Para muchas veces nosotros como contadores pues no sabemos cuánto va a durar una planta, cuánto va a durar un animal, porque a lo mejor no es nuestra profesión, sí necesitamos conocer, pero el especialista, los ingenieros agrónomos, los ingenieros agropecuarios, la parte operativa del negocio, pues nos tiene que dar la mejor estimación de cuánto tiempo tiene que estar produciendo para nosotros poder estimar las tasas de depreciación y, bueno, poder estimar su vida útil y a su vez estimar las tasas de depreciación. Dice Griselda Flores, pero fiscalmente, ¿cuál es la forma correcta de depreciar? Fiscalmente no te marca que debas de capitalizar el activo biológico. Te da un periodo, lo vamos a ver al final, pero te da un periodo de tiempo para que tú puedas deducir todos estos gastos a un periodo que no exceda de un año. Entonces, la ley fiscal no te marca una capitalización de activos biológicos. Entonces, esto es muy importante, o sea, quitarnos la idea fiscal. Esto es financiero, de aquí, esto es para mostrar tus estados financieros presentados correctamente, independientemente de que si la ley te dice que los debes de hacer deducibles en un año, que tienes beneficios para no depreciar la maquinaria y equipo y hacerla deducible la erogación, que tienes ingresos exentos. Esto es muy independiente, ¿no? Esta es la fotografía que debemos de tener para la elaboración de estados financieros de compañías o contribuyentes que se dediquen al agropecuario. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente va a haber una conciliación fiscal contable en la que tú vas a decir, oye, pues estos 7, bueno, en este caso el costo del año 1, 2.100.000, pues tú los traes en el activo, no los estás enviando al gasto todavía, entonces no va a ser una deducción fiscal no contable, ¿no? Pero esto es meramente financiero y de aquí vamos a partir para hacer una conciliación fiscal contable. Diana Soria Mendoza nos pregunta, entonces, ¿se registran todos los costos en la cuenta de activo biológico productor hasta la primera cosecha o primer corte? Es cuando el producto activo pasa... exactamente, Diana. Esa es la manera. Entonces, desde que empezamos a preparar la tierra hasta que viene la primera cosecha, ya evaluamos nuestro activo biológico. Y a partir de ahí, en función a lo que ya tenemos de nuestra experiencia, lo que nos dicen los ingenieros, la administración, la parte operativa, peritos evaluadores, etcétera, y nos dicen, esta planta te va a durar produciendo 20 años, pues ya financieramente vamos a depreciarlo, por ejemplo, en este caso, al 5%. Si nos dicen que nos va a durar 3 años, pues entonces a un 33.33% de manera anual. Y ya todo lo que sale de este activo biológico productor, que también son activos biológicos, que por ejemplo la fresa, el aguacate, la manzana, pues ya van a tener un tratamiento de inventarios y se van a ir al costo de venta hasta en el momento que lo vendamos, porque debe de haber una asociación de ingresos y costos. ¿Cuál sería la fecha de adquisición? Nos pregunta Erenira González. No hay fecha de adquisición, es más bien el momento en el que se da la primera cosecha o el animal empieza a producir, en ese momento se empezaría a depreciar. No es tanto así como que una fecha de adquisición, sino en la primera cosecha y cuando empieza a producir. Por ejemplo, en el caso típico de una vaca que empieza a producir leche, pues en ese momento ya lo deberíamos empezar a depreciar. Aquí Carlos nos va a compartir este estado financiero donde nos va a explicar las principales diferencias de aplicar y no aplicar esta NIF para que vean la importancia, sobre todo si queremos tener acceso a créditos bancarios, pues podemos utilizar esta NIF a nuestro favor. Muchas gracias, Héctor. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, como bien menciona Héctor, aquí estamos viendo dos escenarios muy distintos. Es decir, del lado izquierdo estamos viendo un balance general o estado de situación financiera aplicando la norma E1 y del lado derecho un balance general o estado de situación financiera en base a flujo o fiscal.
Como pueden identificar, las principales diferencias que vemos en ambos es el tema, número uno, tema de inventario y número dos, activo biológico. Hay un punto muy importante que mencionó ahorita Héctor, y la mayoría de nuestros clientes cuando deciden implementar la norma E1, el principal beneficio va a ser ese, que le vamos a dar un balance general a la organización muy distinto al estar reconociendo un activo biológico. Recordemos que al tener nosotros una evaluación mayor de activo, nos permite obtener evidentemente mejores razones financieras y los bancos evidentemente pues tendrán mayor capacidad de análisis para otorgar o autorizar préstamos bancarios. Vamos a pensar en el ejemplo anterior que mencionaba Héctor de los 7 millones del aguacate. Pensemos que esas hectáreas, esas huertas de aguacate que ya tomaron 3, 4 o hasta 5 años, se hizo una inversión original de 7 millones, creo que era el ejemplo. Y como pueden observar del lado izquierdo, en el activo biológico productor, tenemos 6 millones 797. ¿Por qué? Porque el primer año ya sufrió una depreciación. En el caso del aguacate, pues la vida útil de la huerta, conozco huertas que tienen más de 50 años, ¿no? Es muy variable y muchos de ustedes me están preguntando ese tema de cómo podemos reconocer la vida útil de la planta o del árbol. Apóyense, por favor, en su equipo de ingenieros, pero si quieren, evidentemente, una opinión profesional y que sea también un soporte, inclusive para la institución bancaria, que sea un perito certificado evaluador. Hay peritos certificados evaluadores que les pueden ayudar en esta parte y que están especializados en el tema agro. Entonces, el banco va a pedirles sus estados financieros, van a presentar ustedes su balance general y evidentemente como soporte van a presentar también la evaluación que obtuvo este perito certificado. Entonces, si analizamos ambos escenarios, podemos observar del lado izquierdo que la utilidad o pérdida acumulada que traemos dentro del capital, en el primer ejemplo, que es aplicando normas, traemos 6.6 millones de utilidad, y del lado derecho en el fiscal traemos pérdida. ¿Por qué? Porque evidentemente del lado derecho, todo el activo biológico, pues lo estuve mandando yo el resultado, lo estuve mandando al gasto, porque estaba yo pensando en un enfoque fiscal. Para el tema fiscal, que evidentemente si ustedes están en el régimen primario, pues evidentemente es en base al flujo, ¿no? Entonces todas las compras y gastos que ustedes realicen deben de llevarlas controladas y sí, obviamente, aplicar la facilidad de deducción. Sin embargo, financieramente, fíjense cómo cambia totalmente la fotografía entre uno y otro. ¿Qué es lo que se va a fijar la institución bancaria o cualquier institución que les quiera, que estén buscando adquirir ustedes liquidez o préstamos? Básicamente, la liquidez, la razón de deuda y obviamente la rentabilidad. Del lado izquierdo, la liquidez, que es la razón circulante, es decir, el activo circulante entre el pasivo circulante da 0.74. Este primer indicador financiero, entre más alto, pues es mejor, ¿no? Y del lado derecho, si se fijan, la liquidez que me da es de 0.42. La razón de deuda, que esta sí es muy importante, que es el total del pasivo entre el total del activo, me da 0.52. 0.52 en teoría ya es un balance muy apalancado, es una empresa muy apalancada. Pero del lado derecho, o sea, arriba de 1, prácticamente es imposible que alguien les vaya a prestar dinero. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que tiene la compañía en activos, el 52 centavos de ellos fueron financiados, ¿no? Y después el último, que es la razón de rentabilidad. ¿Cuál es tu margen neto? Pues muy fácil, o sea, la utilidad que yo obtuve entre mis ventas, en este caso, nos da del lado izquierdo 9%, simulamos ahí unas ventas de aproximadamente, no sé, un récord si 9 o 10 millones, y del lado derecho, pues evidentemente una pérdida. Entonces, si estamos pensando o estamos preocupados por el resultado fiscal, pues el resultado no va a tener nada que ver con la realidad y la fotografía hoy por hoy del patrimonio y de la organización. Si estamos hablando de activos biológicos con vida útil menor a un año, hay que analizar si también vale la pena hacer todo esto que estamos platicando, ¿no? Evidentemente, pues la cosecha, todos los frutos ya se irán reconociendo como inventario. Si es un perecedero, pues evidentemente la rotación será muy rápida, pero sí hay que analizar si vale la pena el esfuerzo y el costo de implementar estas normas. ¿Por qué? Porque no nada más si vamos a implementar la norma 1, también hay que aplicar correctamente la norma C4 de inventarios y muy posiblemente también la de arrendamiento. ¿Por qué arrendamiento, que es la de 5? Porque si estamos nosotros trabajando en una propiedad, en una tierra, en una huerta, donde yo hice un contrato de aparcería, un contrato de arrendamiento a 10, 15 años, la norma también me permite reconocer un activo donde yo voy a establecer un derecho de uso. ¿Qué es ese derecho de uso?
Vamos a pensar que me cobra 100,000 pesos al año el propietario del terreno para yo hacer mis invernaderos, e hice un contrato a 10 años, ¿ok? Entonces, el derecho de uso que yo debo de reconocer en teoría sería de 1,000,000 de pesos, menos ciertos puntos que considerar en base a la norma, pero también consideraría un pasivo, tanto a corto como a largo plazo, que se daría pago por arrendamiento, a valor presente neto por el periodo que dure ese contrato, y sin embargo también me modifica las razones financieras que las que estamos platicando. Entonces, muchas veces ni siquiera tenemos bien definidos contratos. Hay que revisar si tenemos bien definidos los contratos de nuestros arrendamientos de tierras, y hay que analizar cuál sería ese beneficio, si el beneficio por reconocer el activo biológico, porque es un periodo de transformación del activo muy corto, es muy grande, y el costo de la evaluación también es muy grande o difícil de saber, pues es lo que tenemos que analizar si vale la pena o no. Yo considero personalmente que vale la pena, evidentemente, cuando estamos hablando de frutos, como es el caso de aguacate, o algún otro fruto que dure varios años, ¿no? Para el tema de fresa, pues es un periodo muy corto de un año. Si es una fresa a lo mejor de 2 años por la altura, pues así sí valdría la pena, etcétera. Entonces, los invitamos a que hagan ese ejercicio con cada una de sus organizaciones, identifiquen qué activo biológico sí valdría la pena reconocer. Recordemos que ese valor también va a ser en función al costo histórico más todo lo que estuvimos inyectándole. Por ahí alguien me preguntaba, oye, pues si yo perdí la contabilidad o no sé la manera de reconocer ese costo, pues también habría que ver si es viable estimar ese costo de transformación, y si no, pues entonces ya no habría elementos para considerarlo. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, Héctor. Nos pregunta Diana, cuando se tiene el usufructo del terreno agrícola, ¿cómo se registra en la contabilidad? ¿Te refieres ya en la parte de la cosecha, o te refieres a la parte, Diana, del registro del derecho de uso? El puro terreno. También habría que analizar, hay varios lineamientos que tenemos que considerar en el contrato, pero el derecho de uso, insisto, sí lo podrías tú reconocer. Si tú sabes que va a haber dentro de tu contrato, va a haber una parte que es renta y otra parte, un porcentaje en base a la cosecha, la parte que es de renta fija, por así decirlo, es decir, que no va a depender eso si cosechaste o no, eso sí lo podrías reconocer como derecho de uso. Analizas cuántos años dura el contrato, te traes a valor presente neto la vida del contrato y lo reconoces como derecho de uso dentro del activo. Y cada mes, conforme vas devengando la renta, le vas deduciendo ese derecho de uso, como si fuera, de cuenta, simulando un activo, pero en realidad es un activo arrendado. Por aquí nos comenta María Elena Trejo, ¿qué consecuencias tiene no aplicar los activos biológicos en la contabilidad electrónica? Pues no tiene ninguna consecuencia, esto es más bien financiero. Yo no creo que el SAT se meta en este sentido para revisar que tu activo biológico está bien valuado, porque como lo vemos es una parte financiera para poder estar presentando tus estados financieros de manera correcta y que se tomen las decisiones correctas y oportunas. En todo caso que tú apliques la NIF y reconozcas los activos biológicos, pues en tu conciliación fiscal contable vas a quitar este efecto, ¿no? Porque como bien lo hemos estado hablando, el régimen de los agapes es en función a flujo, ¿no? No tiene nada que ver con lo de vengado. Entonces, pues yo no le veo ningún problema a la aplicación de siempre y cuando pues se concilien las diferencias contables y fiscales. Vamos a continuar. Aquí, porque veo que hay mucho interés en la parte fiscal, a lo mejor con esta tablita nos ayuda para darnos una guía de cuáles son estas diferencias y qué es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, hay que dejar bien claro que la aplicación de esta norma nos va a ayudar a evaluar un activo, no vamos a traer todo el gasto en el estado de resultados, sino vamos a ir aplicando el gasto conforme a la vida útil de estos activos, de la manera que nos va a permitir medir nuestras utilidades de una manera más real, que no necesariamente tiene que ser la manera que nos marca la ley del ISR, ¿no? Lo tenemos que cumplir para efectos fiscales, sin embargo, para efectos financieros, pues tenemos las NIF.
¿Qué ventajas hay? Y como ya lo explicó Carlos, pero me voy a regresar un poquito. Si se fijan, tenemos un total de activos, si lo reconocemos en este ejemplo, de 13 millones contra 5 millones 858. ¿Qué va a hacer que pase esto? Pues vamos a tener, otra vez, lo voy a repetir, una razón de deuda mucho menor, que esto es uno de los indicadores principales de las instituciones financieras para ver si podemos seguir recibiendo créditos bancarios. Entonces, esto nos va a ayudar a conseguir diferentes fuentes de financiamiento que las podemos invertir en el negocio e incrementar las utilidades de incrementar la operación. Ahí me gustaría agregar, es muy común que se tiene la sociedad de producción rural, pero a lo mejor los terrenos están a nombre de los accionistas. Para poder reconocer el derecho de uso, sí es necesario que el terreno o la propiedad esté a nombre, o el activo biológico en este caso, esté a nombre de la sociedad. Si no está a nombre de la sociedad y no quieren hacer ustedes una enajenación o aportación a esta sociedad que va a detonar obviamente impuestos, lo recomendable es que pues, se haga a través de un contrato de arrendamiento y que este contrato de arrendamiento se registre como un derecho de uso. Vamos ahí un paréntesis, gracias. Gracias. Entonces, la contabilidad se lleva sobre devengo. Esto nos lo marca la NIFA 2 en sus postulados básicos. ¿Y qué es lo que nos dice lo fiscal? Se lleva en función a flujo de efectivo, ¿no? Erogaciones y recibos de efectivo cuando el interés del acreedor es satisfecho. ¿Qué nos manda esto? El artículo 74 de la ley del ISR. Un ejemplo práctico de esta parte pues sería, yo puedo facturar, entregué la mercancía y para efectos financieros yo necesito reconocer el ingreso. Ya sucedió la venta, ya hay una obligación de una parte y un derecho de la otra, entonces ya es una venta, ya es un ingreso. Para efectos fiscales, independientemente de que esté facturado o no, pues no es un ingreso aún. ¿Por qué? Porque no está cobrado. Hasta el momento que se cobre, que puede ser diferente al momento en que facturé, va a ser un ingreso. Entonces aquí ya tenemos una diferencia. ¿Cómo lo debemos de hacer? Pues la tenemos que llevar en función a devengo y reconocer el ingreso en el momento que transferimos el riesgo, que se genera la obligación y el derecho en las contrapartes de este producto, entregamos la mercancía. Dependiendo de los términos de venta que tengamos o se conoce en el medio como Incoterms. En el financiero, los costos de transformación de lo que hemos estado hablando, los activos biológicos, son capitalizados y registrados en resultados conforme se deprecian en función de su vida útil. Regresándonos, desde que nace hasta que empieza a producir una vaca, que empieza a producir leche, todo ese costo es el costo de transformación y lo vamos a empezar a depreciar en los años que esta vaca nos va a producir leche. ¿Quién nos dice eso? La NIFA 1, que se llama actividades agropecuarias. ¿Qué nos dice la parte fiscal? Se establece un periodo de un año para deducir el costo de transformación. ¿En dónde lo podemos encontrar? En el artículo 34, fracción 9 de la ley del ISR. Entonces, ya empieza a haber bastantes diferencias, pero ¿qué es lo que nos está dando la realidad del negocio, la sustancia económica de las transacciones, que también nos lo marca la NIFA 2 la NIFA 2 postulados básicos? Pues nos lo está marcando, la realidad es que pues es un activo que se va a depreciar, independientemente de que la ley fiscal me diga, oye, los puedes deducir en un año. Pues no te van a durar un año, definitivamente, te pueden durar 10, 20, 30 años, entonces deducirlos todos en un año en el estado de resultados es incorrecto. Para efectos financieros, para efectos fiscales está bien, entonces es muy importante ir captando esto, ¿por qué? Si alguien quiere invertir en mi empresa, pues no es lo mismo que vea y diga, mira, tiene 7 millones de activos que van a durar 20 años, a que diga, oye, pues yo no veo ningún activo y veo que hay pura pérdida. Bueno, pues es que es una pérdida fiscal. Espero que sí me esté dando a entender en esta parte. ¿Qué nos dice lo financiero? Dice, una vez cosechado, se le debe de dar tratamiento de inventarios a los productos agrícolas. ¿Qué nos dice esto? La NIF A1 de actividades agropecuarias. ¿Qué nos dice la parte fiscal? No se utiliza el costo de venta, sino las compras para su deducción. Entonces, estamos haciendo la deducción en el momento que compramos. Aquí, esto nos lo marca el artículo 74 de la ley del ISR, pues entonces, todos los gastos para efectos financieros, que por ejemplo la mano de obra, pues van a formar parte del valor del inventario, los voy a llevar al inventario y hasta que no lo venda, lo voy a bajar al estado de resultados.
En cambio, la parte fiscal me dice, oye, independientemente de cuándo lo vendas, pues más bien cuando lo gastaste es cuando haces la deducción. Entonces, aquí no hay, para efectos de los contribuyentes a GAPES, no hay un coste absorbente. Sin embargo, para efectos financieros, sí debemos aplicar un coste absorbente porque es lo que nos marca la NIF C4. ¿Qué otras diferencias hay? En caso de haber costos de retiro de un activo biológico, se deben de reconocer. En el cuadro de la columna fundamento NIF, en lugar de decir A1, no debe de decir E1. Tienes toda la razón. Qué bueno que nos lo comentas para hacer la modificación. Es la NIF E1 de actividades agropecuarias. Muchas gracias ahí por la observación. En el caso de haber costo de retiro de activos biológicos, se deben de reconocer. Sí, la NIF C18 nos dice que hay obligaciones asociadas con retiro de planta y equipo. Ya vimos que las similitudes, ya el CINIF define que se deben de tener un tratamiento similar. Pues ahora sí que en la parte de la legislación fiscal, pues no contempla para nada los activos biológicos. En lo financiero, cuando su producción mengua y son dispuestos a venderse, deben de evaluarse con lo que dice la NIF B11. La legislación fiscal no considera tampoco nada para esta parte. Y aquí hay una que he visto que están llegando preguntas de los activos fijos, que esto es muy importante. La deducción de las inversiones se realiza vía depreciación, sí o sí. Aquí no hay de que es una inversión, la vas a realizar vía depreciación, que nos lo marca la NIF C6, propiedad planta de equipo. Y en la parte fiscal, aquí nos da un beneficio que dice, cuando el ingreso sea menor a las 423 sumas elevadas al año, será deducible la erogación. Entonces, si tienes un ingreso menor a 423 sumas elevadas al año, no lo tienes que hacer vía depreciación, lo vas a deducir en el mismo ejercicio o mes en que lo adquiriste y realizaste la erogación. Entonces, si vemos las diferencias financieras y fiscales y sacamos un estado de resultados financieros y uno fiscal, van a ser totalmente diferentes. Pero la realidad del negocio nos la está dando la parte financiera. No podemos tomar decisiones con un estado de resultados, con un balance fiscal, que ya todo lo mandamos al resultado, que no traemos activos, entonces no podemos tomar una decisión. Y también las instituciones financieras lo saben. Esta NIF ha tomado mucha relevancia en ese sentido, porque se acercan los productores, se acercan los agricultores hacia las instituciones financieras para adquirir créditos, para adquirir maquinaria, incrementar sus ventas, y los bancos le dicen, oye, pues es que los estados financieros que me estás trayendo están en base a flujos, son fiscales, esto no me sirve a mí para tomar una decisión y poderte dar una recomendación, y poderte dar un crédito. Silvia González nos pregunta, buenas tardes, ¿tienen algún libro referente a este régimen? En la parte fiscal hay uno que nos ha servido, que está en la tienda de Contador MX, ahí lo pueden buscar del régimen AGAPE. En la parte financiera, pues ahora sí que está la NIF, ¿no? Pueden ver la NIF E1 de actividades agropecuarias y las que están relacionadas con esta, ¿no? Que va a ser la C4 de inventarios, la C6 de propiedad de planta de equipo, la C18 de obligaciones de retiro, y los postulados básicos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que se metan a la parte de los postulados básicos y desde ahí empiezan a entender, oye, ok, entonces por eso no lo puedo mandar directamente al gasto, porque tengo que llevar mi contabilidad en función a devengo. Tengo que respetar la sustancia económica de las transacciones. ¿Qué es esto? Pues más allá de lo que me dice la ley, las legislaciones, pues necesito entender bien cuál es la sustancia, el trasfondo de esa transacción y registrarlas como tal. También nos comentan de la NIF 41 también. Nos pueden enviar el material, sí, todo este material se les va a proporcionar. Cuando la cosecha se pierde, ¿cómo respalda uno dicho desastre? Bueno, no sé si te refieres, hay seguros que pueden proteger las cosechas, ahí se puede uno proteger contra este tipo de desastres naturales. Sin embargo, si no estaba, ¿qué tratamiento hay que darle? Pues si se pierde la cosecha, ahora sí que hay que sacarla del inventario en proceso y reconocerla como un costo, como
operación descontinua, porque pues ahora sí que no es parte de la operación normal, pues hay que reconocerla como un costo y revelarla en los estados financieros, porque esto es nos lo habla la NIF de esto y nos dice pues que son actividades que tienen riesgo y pues se recomienda contar con ciertos seguros. En caso de no hacerlo, pues se tendría que reconocer el costo, ¿no?, de la pérdida de esta cosecha y presentar en el estado de resultados y revelarla en las notas a los estados financieros. El contrato de parcería tiene los mismos efectos para un productor. Tendríamos que analizar bien esta parte que nos preguntan de los contratos para ver si podemos reconocer los terrenos, como bien lo menciona Carlos. Hay que conocer específicamente cuáles son las condiciones y cláusulas que pudiera tener y las obligaciones. Vamos, pues ya casi finalizando. Mira, aquí tenemos varias Nada más partes. también una aclaración, porque veo que varias personas están preguntando lo mismo y me dicen, oye, igual que norma internacional 41. La norma internacional o NIC 41 es la que también trata del activo biológico, pero esta norma sí difiere en temas importantes. Uno de ellos es, y el más importante, es que esta norma internacional te va a permitir reconocer tu activo biológico al valor razonable. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el valor aproximado de mercado que tendría ese activo biológico al cierre de cada ejercicio? Eso cambia bastante también la fotografía, es decir, es un enfoque todavía un poco más agresivo, por así decirlo. Vamos a pensar que en ANIF E1, que es en la que estamos ahorita tratando, yo estoy reconociendo mi activo biológico al costo de transformación, es decir, mi costo de adquisición más todos los costos que yo estuve incurriendo en mi periodo de preparación para que inicie el ciclo productivo. La norma internacional te dice que tú puedes hacer una reevaluación de esos activos biológicos. No es lo mismo lo que vale una huerta de aguacate que tiene 2 años de vida a una que vale 15 años que está en su mejor ciclo productivo. Es por eso que esta norma difiere bastante. Entonces, sí cambia radicalmente la parte de reconocimiento, valor razonable contra el reconocimiento de transformación, ¿no? Hay que tenerlo ahí en cuenta. Si se opta por implementar normas internacionales que son mucho más complejas, es todo un proceso muy, muy complejo donde hay que reconocer todas las operaciones financieras, no nada más esta. Y ahí sí les recomendamos que sea de la mano de un experto en normas internacionales que los acompañe en este proceso. Y también esa norma internacional te obliga a que entonces, si hiciste una evaluación para reconocer ese activo, cada año vas a tener que estar haciendo esa evaluación. Evidentemente, pues es también costoso estar haciendo una evaluación de tus activos cada año. Gracias. Las personas físicas que no están exentas porque no rebasan los equivalentes a las sumas y en que su constancia de situación fiscal, marcas en obligaciones, nada más se lleva el control de sus gastos contable y fiscalmente no se hace nada. Es correcto, o sea, si estás por debajo de los ingresos exentos, no vas a generar obligaciones. Y sí, lo mejor es, Silvia, es que se lleve una contabilidad financiera independientemente de que esté o no afecta a obligaciones fiscales, ¿no? La persona física o moral, y que esta contabilidad se lleve en función de lo que hemos estado hablando, ¿no? Evaluar los activos biológicos, depreciarlos, darle un tratamiento de inventarios, no irnos nada más por la parte fiscal que prácticamente se acumula y se deduce todo cuando se cobra o se paga. En el caso de ganado Brangus y ser propietario del terreno, ¿qué es lo ideal para la información financiera? Bueno, Eduardo, si tú eres propietario del terreno, definitivamente pues lo debes de tener registrado como un activo fijo. Y en el caso del ganado, la verdad es que no estoy muy familiarizado con el término Brangus, pero en el caso del ganado, debemos de ir capitalizando todos los gastos de engorda, etcétera, que vamos incurriendo. Y en el momento que esté listo para su venta, pues ya sería un inventario.
Si este ganado lo vamos a utilizar para que produzca otro activo, pues tendremos que aplicar lo que hemos estado hablando. Del momento en que nace hasta el momento en que empieza a producir este otro activo biológico, vamos a acumular los costos, los vamos a capitalizar y los vamos a depreciar. Y el activo que produzca este activo productor, le vamos a dar tratamiento de inventario. Por aquí Martiniano Ramírez nos platica que para el cultivo de berry, aguacates, nosotros las implementamos pues ya tú, Martiniano, pues sabrías que es todo un reto, pero que para los estados financieros vale la pena. Si tienen más preguntas, pues ya estamos por terminar. A ver si nos van a enviar el material, si se los vamos a inventar. De inventario en proceso, ¿en qué momento se pasa el inventario? Pues ahora sí que en el momento ya de la cosecha, ya conocemos los costos, lo cosechamos y ya lo empaquetamos y pasa de estar en un inventario en proceso. O sea, empaquetarlo me refiero en la manera en la que ya la vamos a vender, que puede ser en cajas de madera, cajas de plástico, etcétera. En ese momento ya absorbe todos los costos y ya se va de un inventario en proceso a un inventario de producto terminado. Pues creo que ya nos preguntan mucho de las cosechas, de los desastres, pero creo que eso ya quedó contestado. Pues bueno, con esto concluimos esta plática sobre activos biológicos. Espero que les haya servido y cualquier otra dudas que pudieran tener o que se quieran acercar con nosotros, pues van a tener nuestros datos de contacto. El nombre de la firma es taxid.mx, ese es tanto el nombre como la página de internet y nos pueden ubicar a través de nuestros correos electrónicos o teléfonos que les dejaremos en la presentación. La verdad esperemos que les haya servido, es un tema que creemos que no se está tratando mucho y si lo pueden aplicar, pues adelante para que vayan generando mejor información financiera. Y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a los expositores, gracias por esta presentación, al licenciado Carlos Adrián González Moreno y al licenciado Héctor Galicia Méndez. Espero que esta plática les haya sido de ayuda. Si tienen alguna duda, como mencionaron los expositores, pues envíen un correo a contacto@taxid.mx. En nombre del equipo de Contador MX, le damos las gracias por haber asistido a esta plática gratuita y lo esperamos en las próximas emisiones. Hasta luego.